Vamos a reflexionar con un especialista. En línea está Martina Piolaza, que es director del Centro de Estudios de Seguridad Democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha trabajado durante muchos años como consultor internacional en materia de seguridad, ha estado vinculado al programa de desarme aquí en la provincia y también en la nación. Y queremos reflexionar con él sobre la situación que se está dando en la provincia a raíz de estos crímenes violentos que se han sucedido en los últimos 10 días prácticamente. Lo hemos venido desarrollando aquí, el crimen de Matías Quiroga, también el crimen de Micaela Tatti y de Manuel Páez, también el asesinato de Rosa Baigorria, que recibió un disparo cuando iba a comprar pan en el barrio La Gloria. Bueno, una serie de hechos que por supuesto han causado cierto malestar, conmoción social, y que frente a esta situación siempre, generalmente, surgen algunos discursos y queremos hablar con él para tratar de esclarecer un poquito. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, queríamos preguntarte en primera instancia ¿qué pensás de lo que está ocurriendo en la provincia de Mendoza con respecto al tema de la inseguridad y la situación en que esto deriva, ¿no? Después de la introducción que hemos realizado. Bueno, lo que hay es una seguidilla de casos conmocionantes y por lo tanto en términos estadísticos hoy no representa ninguna variante muy grande respecto a lo que puede haber pasado en otros años. Lo que pasa es que por un lado corre, digamos, el nivel estadístico y por otro la percepción social de vulnerabilidad y el temor social. Y ante esto es a lo que se responde con medidas institucionales. Entonces, el riesgo más bien pasa por que a partir de estas reacciones institucionales ante el temor y ante la voluntad, intentar controlar ese pánico colectivo, se incurra en medidas que de alguna manera ya han generado costos, daño institucional y fracasos institucionales, como las reacciones que se impulsaron a pedido de Bloomberg en algún momento. Pero digo, en términos generales, no hay una situación que uno podría considerar una crisis en seguridad, una emergencia en seguridad, como se reclama en algún lugar. Es cierto, sí, y no lo puedo decir con datos de Mendoza porque no los conozco, pero sí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y en realidad son tendencias comunes en casi todo el país, hay como una creciente cantidad de delitos, pero reciente, y por lo tanto difícil de definir si tiene que ver con un ciclo estacional o con una tendencia general. Digo, un ciclo estacional en el sentido de que esta época, desde noviembre hasta mayo, tienden a crecer los delitos en general, y especialmente los delitos violentos a partir de enero y hasta mayo, y los homicidios no son otra cosa que eso, ¿no? Pero digo esto porque si no uno empieza a hablar desde el pánico. Claro. Y si hay algo que no debe primar en las políticas públicas es el pánico, sino la reflexión y tratar de tener una visión más o menos clara de que si lo que está pasando es una regularidad o es una situación de excepción. Hoy lo que tenemos es, más allá de las personas, del dolor, del miedo que a mí me llega y me embarga a la hora de cuidar a mis hijos, lo que tenemos es tenemos una sucesión de casos conmocionantes. Martín, en algunos casos lo que a uno le preocupa es, frente a esta situación, como vos marcás, excepcional de una serie de crímenes que conmocionan, que creo que en este momento no lo estoy notando como en un principio creí que iba a pasar, que es la debilidad política frente a, por ejemplo, el dolor de un padre que va a pedir una serie de medidas, algo que ya se vio con Bloomberg. En este caso creo que eso no está ocurriendo, pero a veces a uno le provoca cierto miedo esa situación, ¿no? De que por dar una respuesta rápida se salga a proponer algunas medidas que uno sabe que no sirven, que ya está demostrado que no sirven. No, seguro. A ver, volvamos para atrás. Las modificaciones de los años 2004, 2005, que se hicieron al Código Penal en la provincia, el Código de Procedimiento Penal, que implicaron después consecuencias sobre el funcionamiento institucional policial y el funcionamiento de las instituciones carcelarias, que a la larga llevan a menos eficiencia policial y menos eficiencia del sistema penal, y que posiblemente también hayan conducido a la saturación de las cárceles y a las consecuencias que esto ha tenido en los niveles de seguridad. Digo, hay responsables sobre esto.
responsables que reaccionaron desde una lógica del populismo penal, desde una lógica de la ganancia al corto plazo, de tratar de sintonizar en ese momento con la opinión pública y a veces de sacar unos votitos también, otras veces quizás desde una sincera convicción. Pero quienes asumieron esas responsabilidades en algún momento, y estoy hablando básicamente fue el Poder Legislativo, debería hoy rendir cuentas, o al menos evaluar qué es lo que hizo en su momento y por qué. Porque no puede ser que, o el riesgo cuál es, que ante una nueva crisis, salgamos a apagar el incendio con un montón de medidas coyunturales de dudoso impacto o sin evaluar el posible impacto, que después compliquen el funcionamiento institucional y que generen un costo económico y un costo social a la provincia. Estoy justo viendo la nota en los Andes, se busca una salida de la crisis a partir de la evaluación de los códigos, de las leyes penales. Sí. Es más o menos lo mismo de siempre. No digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Más bien intento como salir un poco de la espuma y tratar de que pensemos institucionalmente y en el largo plazo qué cosas están pasando. Y ahí sí a mí me parece que surgen al menos, no estamos en el país de las maravillas, y surgen al menos 3 líneas que tienen que ver con 3 de los casos más recientes. Primero, hay un aspecto, tres ejes, digamos, sobre lo que uno ve que está pasando en términos de violencia y conflictividad social en Mendoza. Uno tiene que ver con estructuras criminales organizadas, que tienen una pata económica, que operan de una manera coordinada, que buscan alta rentabilidad, que si querés un delito más profesionalizado, y que la forma de abordarlo es básicamente desde la persecución penal y desde la inteligencia criminal. Leí en algunos de los diarios que ayer se había planteado en la legislatura que una de las debilidades que advertía el gobierno era el aspecto de inteligencia criminal. Y por supuesto que debe estar orientado a identificar los grupos, las regularidades de los grupos, los robos o las denuncias que tengan que ver o que puedan hacer suponer que se está gestando algún tipo de delito con mayor nivel de organización. Esto Martín, ¿te puedo interrumpir un segundito? ¿No? Sí, perdón. Porque Martín, discúlpame Silvia, te habla. Te interrumpo un segundo porque en este punto me gustaría que por ahí profundicemos un poco. Dale, ayer estuvimos cubriendo, digamos, esta marcha que hubo donde habían varios familiares, digamos, de víctimas de delitos, en algunos casos que han quedado impunes, digamos, que no sucedió nada. Y lo que decían muchos padres, sobre todo algunos padres específicamente del barrio La Gloria, me acuerdo en este caso de Ricardo Dujanov, por ejemplo, un hombre que habló, que todavía está impune el caso de su hijo, que en el barrio todos saben quiénes son, digamos, quienes delinquen, los que delinquen, que no son la mayoría, siempre dicen que son, y decían así, que es un grupito, y que sin embargo ni la policía, ni el poder judicial, ni el poder político, ni nadie hace nada. Digo, esto en relación a esto que decís de este crimen, de esta cuestión más del crimen organizado que hay. Digo, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿de qué manera, qué se puede... ¿Qué se puede hacer? Claro. Sí, ahí yo quería... Este es como otra regularidad, otra forma en que se expresa el delito en estos momentos, que emerge en estos momentos y desde el que se podría también pensar políticas públicas específicas, que es el de los grupos o banditas que tienen algún dominio territorial, que tienen códigos o subculturas propias de lo que en otros países se llama pandillas, tienen algún nivel de organización, a veces están involucrados en delitos violentos o en ilícitos, pero a veces no, y tiene que ver también con una lógica de cómo se organiza la sociedad. Ahí sería de alguna manera las víctimas por balas perdidas, Micaela y Rosa, ¿no? Y bueno, este tipo de delitos básicamente hay que abordarlos desde una lógica de evitar que el grupo, que no está inserto en estructuras criminales, porque son grupos de esquinas, como también le dicen en los barrios, grupos que pueden ser reclutados por otros grupos más organizados y más vinculados a las estructuras duras de lo criminal, hay que evitar que esos grupos terminen insertos en las estructuras criminales. Y la mejor forma es entender qué es lo que funciona, cómo funciona, por qué se delinque. Es una pregunta, parece metafísica, pero la respuesta es bastante terrenal. ¿Por qué se delinque? Ahí es donde no hay posiblemente un acuerdo claro. Algunos piensan que se delinque como consecuencia de una degradación y un desvío moral,
porque el mal se impone sobre el bien. Otros analizan, y yo me identifico entre ellos, que se delinque en realidad por un déficit estructural general, porque hay expectativas sociales de un grupo que no las logra satisfacer, la satisfacción no llega por las vías institucionales, por la educación, el trabajo y el sacrificio, sino que hay que buscar un atajo. Y por lo tanto ese delinquir tiene otras explicaciones, y el prevenir ese delinquir se puede buscar desde otras formas. Martín. No es lo mismo prevenir desde la lucha contra el mar que prevenir desde la lucha de las privaciones. Martín, ¿nos esperas un segundito? Hacemos una tanda y seguimos dialogando. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Estamos en comunicación con Martín Apiolaza, director del Centro de Estudios de Seguridad Democrática de la Facultad de Ciencias Políticas. Breve pausa y ya volvemos. 8 de la mañana, 20 minutos. Seguimos dialogando con Martín Apiolaza, director del Centro de Estudios de Seguridad Democrática de la Facultad de Ciencias Políticas, reflexionando sobre lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Mendoza a raíz de esta serie de crímenes violentos que se han sucedido en los últimos días. Martín, el Centro de Estudios tiene como nombre Seguridad Democrática. ¿Qué quiere decir este concepto? Que de alguna manera adherimos quienes formamos el Centro de Estudios a los principios del Acuerdo por la Seguridad Democrática, que se lanzó en el 2009-2010 y que logró un amplio y extendido consenso político desde la mayoría de los sectores políticos, sindicales, sociales, intelectuales, y que busca básicamente esto: reflexionar sobre las políticas de seguridad, salir desde la lógica reactiva de la ganancia en el corto plazo con medidas populistas, y tratar de que el Estado asuma una responsabilidad política sobre la cuestión de la seguridad y dejar de delegarla en las fuerzas de seguridad exclusivamente, y tratar de concentrar el esfuerzo en los factores que generan el mayor número de delitos, que son los mercados criminales, entre otras cosas, ¿no? Pero más o menos esa es la preocupación, y para esto no alcanza con decirlo, ¿no? Claro. Hay que tratar de entender y profundizar respecto a estos tipos. Cambiar la lógica y los paradigmas desde los que se trabaja la cuestión de la seguridad implica un esfuerzo: conocerlos, aprender y formarse. Y en ese sentido, Martín, ¿en qué camino estamos? En el caso específico, por ejemplo, de Mendoza. ¿En qué camino estamos? ¿En qué sentido? Y si se está trabajando en esto de cambiar algunos paradigmas, o sea, se ve que el problema de la inseguridad salta el debate y todo cuando pasan estos casos terribles como los que estamos viviendo, pero se ve que es un problema estructural, que el Estado no lo aborda integralmente, y como que es un tema que no tiene resolución, o sea, es como que... No se la ve, digamos, o por lo menos no se la ve. Y no sé si desde el Estado se están realizando medidas más allá de las coyunturales que vos mencionabas recién, para dar respuestas más de fondo a los problemas de la inseguridad. No, está bien. Mirá, primero, antes que nada, yo tengo mis críticas respecto a la forma en que se conduce la seguridad en Mendoza. Pero digo, no podemos de esto hacer como ganancia en el muy corto plazo. Claro. De alguna manera se advirtió esto, porque esto es ganancia de alguna manera miserable, porque estamos hablando de políticas públicas. Y entonces cuando sacamos la discusión y la reflexión de toda lógica y la reducimos a un pensamiento casi mágico, y podemos llegar a decir desde la indignación o desde la malintención, no se hace nada. Y uno no puede estar de acuerdo, pero hay cosas que se hacen, hay estrategias que se toman como decisiones, y esas decisiones son decisiones, si querés, populares a través de sus representantes. Ha habido una apuesta fuerte en Mendoza al tema de equipamiento, apostar a la voluntad y al esfuerzo policial, apostar a los sueldos. Esto tiene varios años de desarrollo con irregulares resultados, eso lo podemos discutir, pero hay una decisión en términos policiales. Pero digo, a nivel provincia o a nivel nación, también es cierto que han bajado considerablemente la tasa de delitos y las tasas en general, especialmente los delitos contra la propiedad, desde el año 2002 hasta ahora. Y han bajado de alguna manera con un ritmo similar al que mejoraron la mayoría de los indicadores sociales. Por lo tanto, ha habido rebrotes en el año 2008-2009 asociado con la crisis, y es posible que estemos en un nuevo rebrote asociado con la crisis internacional también. Y tiene una explicación sobre qué grupos son más vulnerables y cuáles de alguna manera empiezan a insertarse ocasionalmente en el delito. Lo que pasa es que, bueno, ante una sensación de está todo mal, la reacción, por lo tanto, es
hay que hacer todo. Y en realidad lo que hay que medir es a dónde vamos. Qué funcionó y qué no funcionó, y ir concretamente a esto. No es que no se haga nada, se hacen cosas. Y algunas impactan, otras no impactan. Son decisiones políticas y se prioriza con qué jugar, con qué no jugar y a dónde poner el ojo. Ahora, ¿funciona o no funciona? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Hacia dónde vamos? Si uno no tiene esa foto, si uno no analiza con números, si uno no analiza las propias políticas, lo más probable es que uno piense, no se hizo nada, nunca se hace nada, y en realidad no es así. No sé si alcanzo a explicarme. Sí, Martín, por último de mi parte, ¿qué análisis haces vos, que también sos periodista, del rol que cumplimos los medios de comunicación en todo esto? Uno a veces se pregunta, nosotros hemos entrevistado aquí a los padres de las víctimas de estos crímenes recientes. Es muy difícil para un periodista, digamos, abordar con cierto equilibrio esas notas, ¿no? Porque, bueno, obviamente la persona a la que uno está entrevistando está destruida claro, psicológicamente, su vida ha recibido un impacto muy importante. Pero me parece que también el rol del periodismo tiene que ver con poner cierto equilibrio a la hora de los reclamos y de este pedido, hasta a veces de medidas que ya han sido discutidas y que se ha demostrado claramente que no llevan a ningún lado. ¿Qué análisis haces vos de las coberturas que se hacen por parte de los medios de comunicación y en cuánto contribuye eso a generar toda esta sensación de que, bueno, estamos en una situación crítica o límite? No, bueno, hay de todo, ¿no? En el campo de la comunicación hay de todo. Aquí estamos hablando y analizando. En otros medios quizás no hay espacio, o la línea editorial o la línea de negocios va más por una reflexión, si es que la hay, o por un relato contundente, porque esto atrae lectores. La cuestión es una seguridad democrática, una seguridad pública y una seguridad para todos, que incluya a los ciudadanos, porque los ciudadanos en una seguridad ciudadana son protagonistas junto con el Estado. Debe darles información para operar, para proceder, para insertarse, para controlar, para intervenir en el diseño de políticas públicas. Debe dar elementos de análisis. Y uno puede argumentar desde una lógica de empresa, bueno, pero mi función no es esa, mi función es informar. Sí, tu función es informar, pero digamos, la comunicación es un servicio público, por lo tanto tiene insumos que van más allá de esto. Y en general yo creo que en estas dos posiciones se balancea el tratamiento periodístico, en dar solo la información y tener impacto, o en los esfuerzos válidos por racionalizar. Si yo tuviera que ser periodista hoy, perdóname el abuso, me parece que hay como 2 o 3 ejes interesantes sobre lo que uno podría abordar. Uno son estas estructuras criminales, cómo funcionan. El crimen organizado no es generoso, siempre hay alguien que financia, alguien que opera, alguien que protege, alguien que da logística. Otro aspecto son los grupos más vulnerables a insertarse en el delito, y otro de lo que decíamos recién, estas subculturas criminales que están presentes y que tienen su lógica, y que desde lo periodístico hasta hoy en la Argentina son los periodistas los que mejor han entendido el funcionamiento de estos grupos, los que han hecho inserción y han logrado reflejar el funcionamiento y las culturas de estos grupos. Solo conociendo eso se puede prevenir. Entonces el rol de lo periodístico puede ser fundamental. En alguna medida hay una resistencia a caer solo en la venta de noticias rimbombantes, pero también es posible ir más allá. Martín, muchísimas gracias por este diálogo, Por favor. Muy amable, que tengas buen día. Un abrazo. Chau. Martín Apiolaza, director del Centro de Estudios de Seguridad Democrática de la Facultad de Ciencias Políticas, en diálogo con nosotros.